el día de hoy vamos a hablar de la película Un Hombre Diferente, A Different Man. Y la sinopsis nos dice: Edward es tal cual un muchacho que tiene una discapacidad física sumamente viable, o sea, visible dentro de su rostro. Y él va a hacer todo lo posible de quitarse ese problema a través de un experimento. Y cuando se quite ese problema, entre comillas, se dará cuenta que a lo mejor ese no era el problema exactamente, sino tal vez el problema era él. Ok, esta película está dirigida por Aaron Seidenberg, que lo siento por no sé si pronuncié mal su apellido, que es el mismo que ha dirigido la película Shame for Life y ahora pues A Different Man. Tal cual yo estoy esperando mucho esta película por una simple razón. Sebastian Stan ganó en Berlín, si no me equivoco, como mejor actor dentro del Festival de Berlín. Y ver la imagen promocional en donde veamos a un Sebastian Stan sumamente irreconocible, con maquillaje y demás, o sea, prostéticos, maquillaje, todo lo que le pusieron encima en su rostro. Por supuesto, decía como que no mames, tengo que ver esta película porque tal vez va a retratar una historia sumamente cruel, algo porno tortura, porno crueldad, como hace Hollywood. Pero si le dieron un premio en el Festival de Berlín, es que al menos el cabrón hizo una gran actuación. Cuando vi el trailer me quedé como, espérate. Yo estaba mentalizado que la película se iba a tratar del personaje de Sebastian Stan, o sea, Edward, con el mismo rostro durante toda la película. Pero ya mientras miraba el trailer y miraba que tal, en donde Edward se quita ese problema, entre comillas, y vemos al personaje de Oswald, que tal cual el actor, pues, tiene esa discapacidad física en la vida real, me quedé como, espérate. Esta película va a ser una crítica a este tipo de películas, o hasta cierto punto va a ser una especie de exploración del autoodio de la persona, o sea, de nosotros mismos. Al menos en mi opinión, A Different Man es una película sumamente buenísima. Honestamente, me gustó mucho la película, pero rápidamente tengo que comentar unos puntos negativos que tal cual no son tan malos. Un problema que yo tengo con la película es el ritmo de la primera mitad. O sea, no digo que sea aburrido ni nada de ello, pero como termina decayendo en esas clásicas historias de ver como una persona pues pobre, que tiene una enfermedad, una discapacidad física, que obviamente la gente no quiere hablar con él, le dice que es un apestado, obviamente el personaje de Edward se siente incómodo, no quiere socializar, tiene miedo de que lo rechace. Es uno de esos personajes que tal cual sufre demasiado, pues la película como que hasta cierto punto quiere tocar ese tema para que Edward se dé cuenta que tal cual el problema pues es su cara, sino la persona que es. Y honestamente sí siento que el ritmo de la película, al menos conmigo, sí me decayó un poquito la primera mitad. No voy a decir que me aburrió ni nada de ello, pero como que comienza muy bien y luego de repente pues pim, o sea, se cae un ratito y luego levanta y otra vez se cae, levanta y ya comienza la segunda mitad y no mames, qué pedo. Pero sí el ritmo como que decae un poquito la primera mitad. Otro de los problemas que yo tengo con la película, y en sí no es nada malo, podría decirse que es el score. O sea, me gustó bastante el score de la película, pero sí lo sentí hasta cierto punto repetitivo con las melodías, en donde tal cual no sentía como un cambio drástico, no sentía como un cambio algo natural, sino que se repetía la misma melodía una y otra vez, que al menos conmigo pues sí me llegó a enfadar un poquito. Ya quitando ello, honestamente Different Man es una película que vale mucho la pena, porque es una de esas que tiene tantos temas. Honestamente la película tiene tantos temas que al día de hoy, mientras estoy grabando este video, yo la vi hace una hora y aún así sigo pensando en la película, en los temas que tiene. Uno de esos temas es el problema que tiene Edward, entre comillas, porque a ver, cuando nosotros tenemos un problema en cualquier aspecto, desde una capacidad mental, que obviamente es una enfermedad que no podemos hasta cierto punto mejorar o eliminar de nuestro sistema, o si tenemos una discapacidad física en la pierna, en el rostro, lo que sea, o algo que tenga que ver algo social, personal, lo que sea. Hay muchos momentos en donde cuestionamos si tenemos que vivir con el problema o lo tenemos que erradicar, lo tenemos que embark, o sea, no recuerdo exactamente la palabra en español, sino como que, enmarcar, si se le puede decir de esa forma, como que arreglar, pero al mismo tiempo eliminar. Es como que voy a vivir con el problema, si no voy a erradicarlo, voy a eliminarlo para poder ser perfecto, entre comillas. Pero al mismo tiempo, algo que me gustó mucho de la película es la forma como Edward se quita ese problema, entre comillas, o sea, porque tal cual no es un problema que tiene el personaje de Edward, pero me gusta cuando llega el personaje de Oswald, porque es un personaje que tal cual tiene el mismo problema, o mejor dicho, en este caso tenía el mismo problema que Edward. O sea, Edward tenía ese problema, pero ahora ya no. Oswald tiene ese problema. Y pues obviamente vemos que el personaje de Oswald vive tranquilamente con el problema, porque sabe cómo vivir con ello. No es como que digamos, voy a sentirme como la víctima, voy a sentirme como que alguien sumamente relegado por la sociedad, sumamente despreciable o algo parecido. Sino tal cual el cabrón dice como que no, ¿sabes qué? Yo tengo ese problema, pero voy a hacer todo lo posible de que la gente me respete y voy a socializar, voy a hacer todo lo posible de que la gente me caiga bien. Y si no me cae bien, no voy a hablar con esa persona, pero voy a seguir siendo una persona.
no quiero que me vean como alguien inferior, no quiero que me vean como que alguien especial o algo parecido. Y a la vez la película toca otro tema con el personaje de Edward. ¿Qué pasaría si de repente ese problema se erradica, pero tal cual ese no era el problema, sino el problema eres tú? El autoodio, el autosabotaje, el que no tengas amor propio, termina creando la peor versión de ti mismo. Porque tal cual Edward ya está guapo, ya es una persona sumamente bella, perfecta, con la carrera y todo lo que tú dices. Pero en el momento cuando llega Oswald y ve que el problema que él tenía, entre comillas, no fue un impedimento de él, el personaje de Edward se siente odiable, se siente odioso consigo mismo y cambia drásticamente con la presencia de Oswald, porque tal cual el cabrón se da cuenta que él tiene el mismo problema que él tenía, pero aún así él es feliz. Y como él no es feliz o nunca fue feliz con ello, se siente como que no hay tanto amor porque las demás personas prefieren a Oswald que a Edward. Y eso me gustó mucho porque hay otro tema que también tiene la película, o sea, uno de los tantos temas que tiene la película, y es que el personaje de... déjame ver rápidamente el nombre. Y es que el personaje de Ingrid, interpretada por Renée Reinsberg, que es la misma de la peor persona del mundo, de Worst Person in the World, es una escritora que obviamente con la noticia de que Edward murió, pero obviamente Edward no murió. O sea, el personaje de Sebastian llamado Edward, que cambió su nombre a Guy por la nueva identidad, por cómo se ve y demás, ella termina creando una obra de teatro de Edward, porque obviamente ella hasta cierto punto le fascinó al personaje, o sea, le fascinó a la persona porque hasta cierto punto le gustaba la persona, o sea, le gustaba a Edward. Y la película como que se hace una autocrítica a sí mismo en la forma como retrató a Edward en la primera mitad de la película. De una manera, pues, de que, ay, mira, pobrecito, mira cómo camina, mira cómo la gente lo rechaza, mira cómo la gente, o sea, toda esa típica fórmula de esa clase de películas, la película se critica a sí mismo y al mismo tiempo critica a la industria, critica a Hollywood, critica a Broadway, critica todo ese tipo de historias, porque termina siendo como una especie de porno crudeza, porno discapacidad o algo parecido, en donde usualmente Hollywood le gusta como señalar sumamente algo malo a los pobres, a la gente pues con discapacidad mental, física, lo que sea, mientras que todos sabemos que en la vida real, aunque ellos tengan una discapacidad, un problema, lo que sea, pues tienen a veces vidas felices, tienen momentos buenos, tienen momentos pues agradables, mientras que este tipo de relatos en Hollywood o en cualquier parte siempre lo pone como que algo sumamente negativo. Y me gusta cuando llega el personaje de Oswald, hace cambiar de parecer al personaje de Ingrid y termina hasta cierto punto cambiando la historia porque se da cuenta que su Edward no hacía nada de la obra, que su Edward era una víctima y el por qué debería de ser una víctima. Y al mismo tiempo la película cuestiona acerca de los actores que quieren hasta cierto punto interpretar a personajes de una etnia diferente, de una raza diferente, de un país diferente o hasta cierto punto de que tengan una discapacidad o algo parecido. Y a ver, yo soy una de esas personas que hasta cierto punto estoy a favor de que un actor pueda interpretar lo que sea, obviamente con el respeto suficiente, como por ejemplo, un actor hetero quiere interpretar a un personaje gay, ok, pero tienes que hacer investigación, tienes que hacer este tipo de cosas. O yo quiero interpretar a un personaje con una discapacidad, algo parecido, ok, pero tienes que hacer investigación, o sea, yo estoy de acuerdo con ello, pero también estoy de acuerdo que hay muchos momentos en donde un actor de esas características, un actor gay, lesbiana o con una discapacidad como que tiene una pata coja o que tiene como una discapacidad facial como lo que vemos con el actor Adam Pearson, es 1000 veces mejor que un actor con esas características interpreta al personaje porque muchas veces se siente muy natural a cambio de un actor probablemente actúe sumamente sobreexagerado y que pueda hacer un insulto. Y eso personalmente me gusta que la película lo critica. Rápidamente voy a mencionar lo siguiente: las actuaciones de Sebastian Stan y Adam Pearson. Wow, Sebastian Stan como Edward o Guy dependiendo del momento de la película es brillante. O sea, Sebastian Stan este año se graduó como uno de los mejores actores de este año. Primero Donald Trump y luego con Edward o Guy. Personalmente debería de estar dominado a los Oscars, ya que hay un momento exacto, y no me refiero a toda la primera mitad, sino a la segunda mitad, en donde recibe una información de qué pasaría si de repente tú ya no apareces en la obra. Tú ya no apareces en la obra hasta casi al final, porque vemos que tal vez tu máscara o lo que quieres intentar hacer con el maquillaje, prostéticos y demás, podría ser hasta cierto punto un insulto, ya que tenemos a Oswald. Y Sebastian tiene un momento así de ira, de que tiene que canalizar todo lo que siente el personaje de una manera brillante. Pero son como Oswald es una de las personas más agradables del mundo. Cada momento que aparece en la escena se roba la película con su humor, con su inocencia. Hablando del humor, la película vive del humor negro de una manera
brillante. Hay muchas escenas que literalmente termina siendo cruel a los personajes y más concretamente con toda la decadencia de Edward, pero aún así no puedes parar de reír porque el humor puede ser tan crudo, puede ser tan negro, pero acompaña muy bien porque la película es honesta y sabe cómo llevar a los personajes que te cagas de risa cuando hay un momento exacto casi al final de la película que el personaje de Edward hace algo y la reacción de Edward es como, oye, escucha ruidos, y es como, pues no mames, güey, o sea, literalmente sucedió esto y te cagas de risa por la reacción de Oswald. Literalmente el humor de la película es brillante, la fotografía, la dirección y todo ello está muy bien hecho. En conclusión, A Different Man es una película que vale mucho la pena, honestamente me mamó, me gustó mucho, tal vez entre mi top 25 del año, porque sí creo que va a entrar en mi top 25 del año. Y se me olvidó mencionar, la película tiene sus momentos de body horror, o sea, no de una manera como La Sustancia ni nada de ello, pero tiene sus momentos body horror que personalmente me gustaron mucho. Yo por eso esta película voy a un 8.7 de 10. Nos vemos hasta la próxima, chao.